Descubriendo. Uno de los impulsos naturales más fuertes del ser humano es buscar la verdad, pero recorrer este camino se ha vuelto difícil por el interés de quienes desean que no lleguemos a la apreciada meta. Entonces, ¿qué debemos considerar para protegernos en este camino hacia la verdad? Hoy vamos a descubrir cuáles son los elementos que deberíamos tener en cuenta para protegernos en este camino hacia la verdad. Sí, además que el tema de la verdad o la búsqueda de la verdad, como lo dices ahí en esa pequeña reseña, es un impulso natural, viene con el ser humano, esa necesidad de buscar aquello que trascienda, más allá del hecho de conseguir bienes materiales, éxitos, títulos. Hay una trascendencia espiritual a la que muchos seres humanos la consideran importante y es esta búsqueda que de alguna forma le permite al hombre ser y accionar como tal. Y si se profundiza un poco más en esta cuestión, vemos que esta búsqueda aparece como respuesta pues, a una triple necesidad que hemos tocado aquí en varias ocasiones, el hecho de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esas preguntas existenciales nos impulsan a buscar un camino u otro para entender la esencia de nuestra existencia. Entonces, en este mundo hay muchas ofertas de conocimientos, de corrientes espirituales que pues nos dicen que a través de ese camino podemos llegar a esa verdad. Y hoy queremos, además de tocar pues lo que el mundo ofrece, compartir con ustedes algunos puntos y pautas que se nos fueron entregados como humanidad hace ya algún tiempo y que esto va a ser muy importante para recorrer ese camino. Además que Jesús nos invitó a encontrar la verdad cuando en Juan, si no estoy mal, dice, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Es una invitación directa a que encontremos esa verdad porque estamos bajo un proceso de encadenamiento, de esclavitud o de sujeción a un poder que controla desde hace mucho tiempo a la humanidad. Así que se convierte en una necesidad. Sí, así es. Y bueno, esta necesidad de buscar la verdad es una cualidad expresamente del espíritu. Y pues para eso también hay muchas ataduras o muchas desviaciones de parte de la otra fuerza. Acordémonos que esto es una batalla espiritual, como nos lo dice Pablo de Tarso. Y lo que nosotros vamos a tocar en este programa van a ser las pautas que debemos tener en cuenta para llegar a eso, porque la verdad es relativa de cada ser humano. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una pieza importante que descubrir para colocarla a favor del gran plan. Hay algo importante también, ahora que mencionabas a Jesús, recuerdo cuando estaba frente a Pilatos, que Jesús le dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? A lo que Pilatos no responde. Jesús no responde a Pilatos. Jesús no le responde a Pilatos. Y bueno, ahí eso nos hace pensar varias cosas. Alguno podría pensar, bueno, que pues, Jesús simplemente no le quiso responder por lo que hacía parte de sus verdugos. Pero ahí notamos ante el silencio de Jesús que una de las cosas que podemos entender es que la verdad no es un concepto, no es una definición que Jesús le pudo haber explicado a Pilato y de ahí pues nosotros hubiésemos podido comprender. La verdad no es un concepto, es decir, no hay un lugar, un libro, un documento donde esté consignado el conocimiento y descripción de lo que es la verdad. Entonces, eso es una base importante porque a la hora de emprender un camino tengo que saber qué es lo que estoy buscando exactamente. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque hay muchas cosas que nos vamos a encontrar en el camino que vamos a creer que es la verdad. Sin embargo, más adelante en el programa iremos entendiendo la esencia de la verdad. Es decir, existe una verdad, el planteamiento de Jesús es que existe una verdad y que no la conocemos. Y que no la conocemos porque un sistema, un programa de control invasor la ha escondido, ¿verdad?
y en aquel entonces existían mecanismos para esconderla. Sin embargo, hoy permanece porque todavía estamos en la búsqueda de esa verdad y además estamos, y lo notamos cuando analizamos la humanidad, sujeta todavía a poderes de control. Por eso esa frase y esa petición o esa invitación de Jesús sigue siendo vigente, es de actualidad. Pero ahora, con toda la ilustración que puede representar la Internet y los medios tecnológicos para encontrar la verdad, sin duda alguna también se puede presentar toda esta alternativa como algo que justamente aleja de la verdad, ¿cierto? Puede ser que la misma estrategia de control nos sumerge en una atmósfera de superinformación, de mega información, que nos aleje de la verdad. Si no tenemos las suficientes herramientas, que es lo que nosotros vamos a plantearles hoy en el programa, porque como la búsqueda está ahí latente, tenemos que caminar ese camino hacia la verdad, pero con algunas herramientas que nos blinden de esos intereses oscuros que no nos permitan llegar a ella. Para eso tenemos un documento base que hemos extraído del libro o de los documentos que le fueron entregados o las revelaciones que le fueron entregadas a Enrique Castillo Rincón, este contacto de los años 70, que logró tener esta experiencia con seres venidos desde las Pléyades. En sus libros se denota la siguiente información, Salí. Sí, voy a ir comentándolo y vamos haciendo los apuntes necesarios. Mucha atención para todos los oyentes. Aquí los mensajeros de las Pléyades le dicen a Enrique que realmente es un mensaje para toda la humanidad. Son muchas las cosas que debéis aprender antes para superar estos problemas. Solo la experiencia acumulada les dará la lección, esta lección. En el universo, decía Cramier, uno de los tripulantes de esas naves, ¿no?, que se contactaron con Enrique, el universo no existe una meta final de conocimiento. Punto importante. Primer punto importante. Apuntémoslo. En el universo no existe una meta final de conocimiento. Si así fuera, la marcha de la evolución tendría un final conocido. Para las civilizaciones más avanzadas no es así. Pero no es así. Pero no es así. Todas las civilizaciones destinan mucho tiempo a la búsqueda de nuevas pistas tras el conocimiento que llaman final. Aquí hay otro punto interesante para recalcar, y es que dicen que civilizaciones más avanzadas destinan mucho tiempo en la búsqueda del conocimiento. Algo que, pues, en la humanidad terrestre ocurre en, yo diría que pocos seres humanos en comparación con la cantidad que hay, porque pues estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Entonces, eso ahí es clave. Y así la élite ha querido mantenernos ocupados. Además que desafortunadamente hemos llegado a creer, y lo hemos escuchado de varias personas decir, que ya están contentos con lo que, o satisfechos con lo que hasta el momento saben. Miren lo que dicen los hombres de las estrellas. En el universo no existe una meta final de conocimiento. No, y además debe ser así porque acordémonos del plan para la restitución espiritual del hombre, que vendrían siendo los 7 días de creación. Y si nos vamos a las conferencias que hemos brindado en la charla de la esencia de tu existencia, se habla de muchos, de otros procesos que darán continuidad al aprendizaje del espíritu. Sí. Es decir, que el conocimiento no tiene un final esperado. La experiencia de cada ser de la creación para seguir aprendiendo, para seguir obteniendo el conocimiento y la sabiduría, es infinita, así es, interminable. Bien, a esto nos siguen diciendo, ustedes le llaman la búsqueda de la verdad, a este proceso, ¿no?, de la búsqueda de conocimientos, la búsqueda de la verdad. En realidad, el nombre no importa, pero en esta ocasión te quiero confirmar de lo que ya enseñamos en los más remotos tiempos de la humanidad. La clave que te llevará a ti y a quien busque el conocimiento está grabado genéticamente en el ser. Ahí, páralo ahí. Hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Recordemos la fuente para los oyentes que siguen llegando, o Salim, que se siguen conectando. Sí, esto está en el libro Omni, no Alborada Humana, del contacto que tuvo Enrique Castillo Rincón
con mensajeros de las Pléyades en los años 70. Durante unos 6 años aproximadamente, tuvo varios contactos de manera presencial, telepática, y en medio de estos contactos le fue suministrado una valiosísima información que, bueno, hace unos años nosotros conocimos, y luego de leerla, estudiarla, comprobar en la medida de lo posible y pues tratar también de vivir ciertos conocimientos, hemos decidido compartir y difundir también esta información. Y este libro lo pueden descargar de la página de la emisora en biblioteca con ese nombre, OVNI Gran Alborada Humana. Sí, entonces... Los puntos para destacar aquí. En el párrafo, sí. Me doy cuenta de algo muy importante y es que la búsqueda, dice, la clave que te llevará a ti y a quien busque el conocimiento está grabado genéticamente en el ser. ¿Qué entiendo, no? Hay un impulso natural, hay un impulso que viene grabado en nuestra propia genética para ir en busca del conocimiento y de la verdad. Sin embargo, ese conocimiento y verdad también se encuentra grabado genéticamente en nuestro interior, lo que nos permite entender que cuando salimos a buscar conocimientos, el verdadero conocimiento o el conocimiento de la verdad, al estar contenido dentro de nosotros, resuena. Lograremos intuir el conocimiento de la verdad. Lo que pasa, y aparte ya de lo que se está diciendo en este documento, es que esa sabiduría con la que genéticamente nacemos como humanidad, ni siquiera es algo que sea contenido por unos o por otros. Esa sabiduría... Es una herencia. Sí, es una herencia. Una herencia grabada genéticamente en nuestro ser, en nuestro interior. Solo que esa herencia se ve tocada, se ve afectada por el proceso de manipulación que hemos sufrido. El proceso de manipulación, entre otros objetivos de esta fuerza oscura, tiene como intención negarnos la posibilidad de poder sentir o viajar internamente, y ahorita pues desarrollaremos más esto, porque si hay algo que nosotros queremos en Descubriendo es no sonar a místicos, porque a veces uno dice, no, que tengo que viajar adentro. Entonces, pues yo soy uno de los primeros que me pregunto, ¿y cómo viajo por dentro, verdad? Son cosas que en Descubriendo intentamos quitarle o no tornarlas místicas ni extraordinarias, sino de una forma en que se pueda comprender, porque nosotros inicialmente queremos vivir esas experiencias. Pero lo que entendemos es que esa manipulación ha puesto un velo, que es una de las citas que hemos utilizado en más de una oportunidad. Hay un velo que se coloca por la manipulación, y estoy hablando de un velo simbólicamente en nuestro interior. Y esa cita dice que por el Cristo es quitado, es decir, que en la medida en que nosotros forjemos un Cristo interior, que forjemos esa identidad interior, inmediatamente el velo que coloca la mentira se cae, y por supuesto vamos a tener un contacto más directo con esa sabiduría en la búsqueda del conocimiento. O sea, lo que entiendo también es que al estar grabado genéticamente, es una información que viene con nosotros desde el momento en que nacemos, y que está el impulso natural, todos los seres humanos lo tienen. Solo que de acuerdo al grado de manipulación, hay personas que ese impulso se opaca en un tiempo, en otros quizás dura un tiempito más, pero cuando pues este sistema te envuelve, ya sea con dinero, con triunfos o de pronto con situaciones dolorosas, también se olvida. Pero también hay otros seres humanos que ese impulso persiste en el tiempo. O sea, hay una búsqueda continua, permanente, que nos lleva por distintos caminos, ¿no? Distintos conocimientos, y es precisamente esa información genética, está grabada en el ser, genéticamente en el ser. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que entiendo yo, el ser, pues no solamente es el cuerpo físico, queridos oyentes, el ser, estamos hablando de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. Esa es una condición interna que alberga todo lo que somos. Y bajo esa condición, cuando emprendemos ese camino de búsqueda de la verdad, no solamente estamos buscando llenar información mental, sino espiritual, incluso conocimientos que nos llenen nuestra esencia, nuestra alma.
Y así Es decir, que- como para reconocernos, Exactamente. para aprender a Entonces, no reconocer. solamente es un concepto lo que estamos buscando, que es lo que de pronto muchos podrán creer, no, que yo quiero saber tal cosa, quiero saber la definición del espíritu, entonces encuentro una definición y bueno, de pronto me satisface, pero seguramente necesitarás profundizar en otros aspectos y esa información genética te seguirá impulsando. Hay también otra parte del párrafo que me llamó la atención cuando dice, te quiero confirmar de lo que ya enseñamos en los más remotos tiempos de la humanidad. Es decir, que este tipo de mensaje también también ha sido expuestos en diferentes tiempos, en diferentes épocas, porque le pasa algo al buscador, o bueno, me pasa algo a mí, para hablar en primera persona, que es cuando uno empieza a tener contacto directo con el conocimiento, cuando uno empieza a tener conciencia de la batalla en la que se está, uno inmediatamente se pregunta qué se ha hecho la ayuda de Dios, cuáles son sus actos para remediar todo este proceso de manipulación. Y aquí una de las cosas que nos deja claro Krishna es que las enseñanzas para Bueno, encauzarnos en Cramier, perdón, sí. Se parecen, sí. Sí, Cramier. Que las pautas para encauzarnos hacia ese camino de la verdad, hacia encontrarnos con nosotros mismos, siempre se nos ha dado. Entonces, Otra eso también es partecita, importante. otra partecita importante del fragmento que acaba de leer nuestro compañero Salim es que dice que te quiero confirmar de lo que ya enseñamos en los más remotos tiempos de la humanidad. Sí, eso estaba diciendo. Sí, entonces el mensaje estelar es un mensaje que ha estado presente no solamente en esta década de los 70, sino siempre. A la llegada, amigos oyentes, de toda esa manipulación, ahí mismo comenzó la llegada del mensaje para restituirnos. Bueno, entonces vamos con lo que se necesita, y aquí le pido a los oyentes, le pediría a los oyentes que presten mucha atención, que si tienen un lápiz y papel, pues apunten esto, que sería muy importante, o grabarlo, ¿no?, en la mente y en el corazón. Sí, son 4 puntos que los hombres de las estrellas resaltan, 4 pilares para tener en cuenta en esa búsqueda. El primero de ellos, estimados oyentes, es perder el miedo a lo considerado indescifrable. Yo los voy a leer Todos, sí. todos y luego después los los analizamos. analizamos. Segundo punto, asimismo, perder el temor a lo que te enseñaron como intocable. Tercero, obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Y por último, el cuarto punto es mantener un verdadero control y disciplina sobre lo que te perjudique en la salud y afecte los sentidos. La inteligencia debe ser utilizada como tal, con inteligencia. No desperdicien ese don en todo el magnífico panorama que se les presente. Entonces ahí están los 4 puntos. Vamos a ir tocando uno por uno y ahí pues los vamos recordando. El primero, perder el miedo a lo considerado indescifrable. ¿Sí? Se nos ha enseñado por mucho tiempo que los conocimientos, que los cifrados, que todo esto es algo que al estar en un nivel de codificación tan elevado, según la manera de pensar nuestra, según la manera de verlo, no lo podemos tocar, no podemos arriesgarnos a ejemplo, entenderlo, a el interpretarlo. Apocalipsis. Correcto, el Apocalipsis. Tomas un ejemplo. Apocalipsis es algo considerado indescifrable por cualquier persona común y corriente. Entonces aparece pues una condición de miedo al intentar comprender qué mensaje tiene cifrado para mí. No, y es algo que digamos que abarca todos los ámbitos del conocimiento, no solamente puse el ejemplo del Apocalipsis, pero aquí se nos está refiriendo a todo, ciencia, conocimiento de nuestro planeta, del universo, todo lo que nos han puesto por delante y nos han dicho que eso no se puede tocar porque tienen que ser un experto el que lo pueda descifrar, el que lo pueda interpretar, y ahí nos limitan. Entonces, Salim, pero entonces lo que entendemos con esto, lo que podemos entender con esto, es que una de las estrategias que utilizó la otra fuerza es que veamos y consideremos las cosas indescifrables. Indescifrables, claro. Indescifrables, es decir, que es una de las estrategias de ellos para que tengamos miedo a tocar estas cosas. Por ejemplo, el documento bíblico es un documento sagrado.
¿verdad? Entonces, al ser sagrado es intocable, es incuestionable, ¿verdad? Eso nos hicieron creer. Y cualquier situación que se genere en nosotros en incógnita, en duda sobre el documento bíblico, pues nos genera miedo, porque creemos, como nos han adoctrinado, que se nos va a castigar por esa osadía. Sí, otro punto ahí a resaltar es esa palabra miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es un término primero que hace alusión al impulso espiritual en el que está la humanidad. Y partiendo desde allí, esa enseñanza que se nos dio desde siempre, desde pequeños, en todas las culturas de considerar las cosas, considerar ciertas cosas como indescifrables, intocables. Y también hay algo muy delicado. Nosotros mismos no conocemos nuestro cuerpo porque le dejamos esa responsabilidad al médico. Nosotros mismos no tenemos la capacidad, o más bien, no creemos que tenemos la capacidad de saber de todo ese proceso. De esa manera nos podríamos cuidar mejor en la salud. Claro, sin duda alguna. Eso es un pequeño ejemplo de lo considerado Perder intocable. el miedo a lo considerado indescifrable. Así que una de las estrategias, vuelvo y repito, de la otra fuerza para que no lleguemos a la verdad fue ponerle un velo de indescifrabilidad a los conocimientos, a las verdades. Por ejemplo, el tema de la vida extraterrestre. Eso es algo indescifrable. Indescifrable, de la grandeza del universo y de la posibilidad de vida en otros mundos. Eso es algo que la humanidad o el humano promedio no se atreve a considerar porque es indescifrable. Bueno, Le causa hasta miedo. Así es, y también hay algo delicado, que sí consideramos que hay algunas personas que tengan acceso a ese tipo de conocimientos y esas personas son las que nos enseñan desde su punto de vista lo considerado indescifrable. Claro. O sea, sí tenemos como unos guías, pero nosotros mismos no nos apersonamos de esa situación. Mira que también con esto siento que este primer punto nos libera, es un punto de liberación, claro, que está muy cercano a las palabras de Jesús cuando dijo, y los hará libres, Claro, la libertad. Es que el camino de la búsqueda de la verdad debe hacer eso. De exhortación. Que el ser humano se libere de las ataduras y pueda caminar libremente, porque imagínense usted recorriendo un camino y cada paso que das, pues te van amarrando con algo, ¿no? Que esto es indescifrable, esto es intocable, entonces, ¿cómo avanzas? Te quedas ahí enquistado. Un ejemplo de eso son los misterios de la Iglesia Católica. He escuchado sobre los misterios, los dolosos, no los conozco muy bien porque no manejé eso, ¿no? Bueno, la Santísima Trinidad es uno. Ese es otro misterio indescifrable. Indescifrable, intocable. Indescifrable, intocable. Sí, porque el segundo punto de estos cuatro es, asimismo, además de perder el miedo a lo considerado indescifrable, perder el temor a lo que te enseñaron como intocable. Ese es el segundo punto. Asimismo, perder el temor a lo que te enseñaron como intocable. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Una cosa es lo indescifrable y otra cosa es lo intocable. Y lo intocable. Ok, entonces vamos a entender, vamos a ponerles diferencias, ¿no? Lo indescifrable, que es algo que no voy a poder entender, que tengo que tener alguna especialización para entender, o que solo van a entender algunos. Sí. Y lo intocable es aquello que es inmodificable. O sea, yo no tengo la autoridad para modificar tal creencia o tal situación. Simplemente tengo que sujetarme. Sí, hay varios aspectos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de el santo sudario de ese de Turín. Usted no puede tocar eso porque eso es santo. Uh-huh. Entonces, no, da risa, pero eso es algo considerado intocable que nos enseña. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre de Jesús. Entonces, pues eso lo exhiben en unas vitrinas que son herméticas, creo que a prueba de balas. Entonces, si usted llega a tocar eso, lo está ensuciando porque eso es santo. Salim, entonces quiere decir, y Juan Manuel y estimados oyentes, que los documentos sagrados que portan todas las religiones tienen de los dos puntos, indescifrables e intocables. Entonces, hay algo que hay que cuestionarse y es por eso que el mensaje de arriba, pleyadino, nos invita a esto como los dos primeros puntos. Si hay un mensaje espiritual condensado en un libro sagrado, es decir, un documento y un mensaje que lo que está promoviendo es nuestro desarrollo, ¿verdad? Es decir, es para todos. Sí, sí. Y es ilógico que ese mensaje, que es para todos, para la redención espiritual, para la forja espiritual, pues sea indescifrable. Y sea intocable. Es decir, es absurdo.
y a pesar de que es absurdo, lo aceptamos así como humanidad. Mire, el trabajo que han hecho las religiones por mucho tiempo les ha funcionado de una manera tal Claro. que en la actualidad cualquier situación que uno quiera reflexionar o tocar como intocable, inmediatamente hay una reacción hasta en ocasiones extrema, Claro. extrema, ¿no? Te excomulgan o te envían al infierno. Es que ese es el tema. Por eso dice el miedo y el temor, que son pues sinónimos, ¿no? Sinónimos. En la primera dice miedo, ¿no? Y en la segunda Son dice ese temor. Son sinónimos allí. Apúntenlo, estimados oyentes, perder el miedo a lo considerado indescifrable, primero. Segundo, asimismo, perder el temor a lo que te enseñaron como intocable, Sí, que porque, se fundamenta de lo indescifrable, claro, porque la enseñanza de lo intocable viene de lo considerado indescifrable. sí, y como dice aquí, nos enseñaron como intocable. O sea que Y hay un está hablando del proceso sistema de educación. No, y de cierta manera eso esa enseñanza de intocable está desde el Génesis, cuando Jehová da la orden que de todo árbol podrán comer menos Ajá, el intocable árbol del el paraíso. intocable árbol que está en la mitad Oye, del pero paraíso. no, eso tiene un Entonces, sentido en lo que estamos hablando. Claro, porque eso repercute De ahí mentalmente. empieza la estratagema. Ah, ok. Así es. Entonces el árbol que está en medio del paraíso lo hizo intocable. Pero ¿quién lo hizo intocable? Bueno, por mucho tiempo nos dijeron que Dios. De Dios, sí. Y lo indescifrable es que era así. Sí, claro. Entonces nosotros nos arriesgamos a tocar lo indescifrable y lo intocable y decir que no fue Dios, sino Jehová Dios, el que hizo intocable el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol del conocimiento. Encaja perfectamente el símbolo que acabas de utilizar para animar esos dos puntos. Okay. Bueno, vamos con el tercero, que también es muy importante. Bueno, los cuatro lo son. El tercero dice obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Y esto es clave. Cero fanatismo. Eso es clave. ¿Ah? No, fanatismo, cero emociones, más bien con plena convicción y comprensión de todo lo que se nos ha dado. Aquí hay pues muchos ejemplos y podemos colocar repitámoslo. obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Te voy a colocar un ejemplo porque pues cuando cualquier persona se apresta a la búsqueda, son muchas las cosas que aprende en el camino. Una de las cosas es que para ser más espiritual, pues hay que comer bien, hay que comer sano. Y bueno, si eres vegetariano, mucho mejor. Y si eres vegano, pues muchísimo Súper mejor. Eso es lo que en algunos ámbitos de todo este mundo espiritual se cree, ¿no? Y se considera. Entonces, ahí hay una verdad, pero hay una mentira. Y aquí es donde entra el equilibrio y el discernimiento. ¿Cuál es la verdad? De que si hay que cuidar el cuerpo y si uno se puede alimentar lo más sano posible, pues mucho mejor. Pero ¿dónde está la mentira o la pezuña? En creer que solo con eso vas a ser espiritual. O que si tú eres vegetariano, pues ya tienes medio elevado. Reino de los cielos. Ya estás elevado, sí. No, aquí el equilibrio ¿dónde está? En que yo tengo que guardar sí una sanidad, pero no puedo centrar toda mi energía y mis esfuerzos solo en eso. Porque el discernimiento es el que me dice hasta qué punto debo llegar y en qué proporción y medida debo hacerlo. Y para cada ser humano es distinto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí es donde empieza el debate, incluso peleas o discusiones entre personas, porque el uno le dice, no, es que tú comes carne y eso te hace inmundo. Entonces, yo que soy vegetariano, pues soy más elevado, más espiritual. Y ahí es donde el camino hacia la verdad se detiene. Vea, está muy interesante estos puntos. Obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Aquí la tendencia nuestra, lo que entiendo de este mensaje de Cranmer, es que nos vamos para los extremos. Con mucha facilidad nos vamos para los extremos. Se pierde el equilibrio y el discernimiento no está funcionando allí porque no podemos entender y comprender el justo equilibrio de lo aprendido. De lo aprendido. Dice que de lo que vas aprendiendo tienes que saber discernirlo. Hay un filtro, ponerle un filtro. Tienes que ponerle un filtro. Y de esto, bueno, muchos ejemplos. Tú acabas de dar uno, Salim, cuando te refieres a este ejemplo de la comida sana y todo esto y los extremos en los que llegamos. O en el mundo religioso hay muchos ejemplos, ¿no? Como considerar, por ejemplo, al Papa un personaje indescifrable, un personaje infalible, sí. Un personaje que casi que ha sido enviado por Dios. Imagínense que los católicos creen que en el cónclave, cuando se reúnen los cardenales a puerta cerrada para saber o para elegir el próximo papa,
esta elección no es una elección de hombres normales, sino hombres llenos del Espíritu Santo. De los más santos que hay en el planeta ellos. No tanto por los santos, sino que lo que ocurre en ese recinto. O sea, el espíritu que circunda. Lo que existe en ese recinto es algo más allá de lo cotidiano, de lo normal. Es decir, sobre ellos encerrados, con ciertas prácticas, supongo, ayunos, no sé qué cosa, con oraciones, se levantarán a orar y todo esto. Bueno, es lo que cuentan, ¿no? Se posa, ¿no? Una cosa que ocurre más allá de lo físico, llega el Espíritu Santo, los toca a cada uno de ellos, eleva su vibración de espíritu y permite que la elección sea la que el Señor allá en los cielos ha decidido. Pero ese espíritu es como raro, porque a alguno le dice vota por este y al otro le dice tú vota por este. Ajá, entonces como que respeta la democracia. Como que es un espíritu democrático. Dual. Sí, entonces, si fuese de verdad eso no necesita ese ahí no hay un justo discernimiento. O por ejemplo, cuando hablábamos en estos días sobre los libros que se consideraron para tener en cuenta y conformar los cánones, que daría como resultado la Biblia. Entonces dice, esos hombres hicieron esta recopilación de textos inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que nos dicen, lo que nos enseñan, no lo discernimos. No entendemos o no cuestionamos esa cuestión de intocable, de la condición de que no fue de una manera normal, sino todo espiritual. No. Analicemos los contextos, hagamos un discernimiento y entendamos que allí hubo intereses, nada celestiales, por supuesto. Intereses que iban desde lo político, desde lo económico, desde el poder. Todo eso fue lo que inspiró muchas de estas cosas. Pero, por supuesto, aquí yo aquí me estoy atreviendo a tocar lo intocable. Entonces, muchas personas, al escuchar esto, se ruborizan, que sería la reacción menos dramática, pero otros se sentirían bastante ofendidos. Entonces ese justo discernimiento ocurre en otros casos también, por ejemplo, personas que llegan a determinadas grupos, filosofías, cualquier tipo de estas cosas, bueno, y se les enseña ahí que se va a acabar el mundo, que tal profecía o tal situación se está cumpliendo y que queda un año, queda no sé qué cuánto tiempo. Entonces, claro, la persona al escuchar esto, sin tener pues muchos argumentos para rebatirlo o comprender la situación, bueno, sale corriendo del trabajo, vende la casa, deja familia, se va para el monte. Y bueno, ahí es donde este tercer punto no se está aplicando. No se está cumpliendo. Porque el equilibrio y el discernimiento no funciona, sino el fanatismo. Entonces, el fanatismo. Hombre, si a mí me dicen esto, me dicen que tal profecía se está cumpliendo, yo lo primero que tengo que hacer es coger esa profecía, leerla, estudiarla, compararla con la realidad, o sea, hacer un tipo de análisis y filtros que me permitan a mí mismo tomar la decisión, no porque otro pues no por otro. Entonces, eso también ocurre mucho. También en la parte sexual hay personas que llegan a grupos donde les dicen que la sexualidad es inmunda y una serie de situaciones, y entonces de ahí en adelante incluso dejan a la pareja porque los contaminan. Bueno, no. Hay una cantidad de situaciones. Bien, interesantísimo este punto, cero fanatismo. Y el lenguaje que debemos utilizar debe ser equilibrado, debe ser mesurado. Nosotros siempre hemos impulsado aquí no ser sectarios, no impulsar el sectarismo, no creer que lo descubierto es la verdad absoluta y ya. Porque recuerden lo que decíamos antes, ¿no? Lo repito, no existe una meta final de conocimiento. Si así fuera, la marcha de la evolución tendría un final conocido para las civilizaciones más avanzadas, pero no es así. Claro. Entonces hay un modelo mucho más amplio que permite que sigamos experimentando, sigamos aprendiendo. Lo que hoy conocemos bajo una dimensión, bajo una percepción, más adelante lo vamos a ver, el mismo punto, la misma situación, el mismo conocimiento, bajo otra percepción mucho más elevada. Por eso, quedarse atornillado en que es así y no hay más nada, a todos nos toca y es un rastro, una costra que tenemos del quinto impulso, del impulso de la creencia, que es el que no aplica, en el que no se aplica el justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Oye, dentro de este campo de batalla también hay algo que es
en lo que se ha especializado mucho la otra fuerza, por decirlo así, es, Súbelo un poquito. y es mover las emociones del ser humano. Y de esa manera el ser humano así va perdiendo equilibrio y evidentemente va a perder la objetividad y no va a poder discernir de una manera clara. Entonces, si nosotros analizamos todo nuestro entorno, está como programado para mover diferentes tipos de emociones, ya sea emociones a nivel sexual, emociones a nivel de felicidad, de tristeza, eso que le llegue a un recibo mensualmente a la casa, eso hace que el ser humano despierte unas emociones y de esa manera no tenga un equilibrio claro. Claro, entonces cuando se pierde el justo discernimiento y el equilibrio, aparecen las desproporciones. Sí. Las desproporciones, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica, pongo el ejemplo de la Iglesia Católica porque es conocido para todos, pero esto puede aplicar para cualquier cosa que conozcamos. Cuando dice tener la autoridad para enviar a alguien al infierno o al cielo, tener el pase, ¿no? Porque como por allí está en los evangelios que Jesús le dijo a Pedro que tendría las llaves del Hades y del cielo, sí. entonces pues él fue el primer papa, según lo intocable, ¿no? Sí, según indescifrable. lo indescifrable, ¿no? Porque ahí está descifrado, pero como la Iglesia Católica lo descifró. Lo dijo. Bueno, entonces ya está descifrado según ellos, pero indescifrable por nosotros Sí, e intocable por nosotros. Claro. Entonces, es una desproporción llegar a creer que una entidad terrenal, un ser humano como yo, tenga la autoridad para eso, ¿verdad? Eso es una desproporción. Entonces, ¿cuándo somos capaces de ver desproporciones en lo que estamos aprendiendo o en lo que nos están enseñando? Bueno, cuando tenemos un justo discernimiento, no hay fanatismo. Entonces uno dice, no, espérate ahí un momentico. Tú puedes lograr llegar hasta este punto, pero más allá no. Ya es una desproporción. Eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos al cuarto punto que dice lo siguiente: mantener un verdadero control y disciplina sobre lo que te perjudique en la salud y afecte los sentidos. La inteligencia debe ser utilizada como tal, con inteligencia. No desperdicien ese don en todo el magnífico panorama que se les presente. Entonces, este punto también es clave, porque si vamos viendo ahí, los dos primeros nos dicen que, bueno, hay que arriesgarnos, hay que perder el miedo, el temor a todo lo que nos dijeron como intocable, indescifrable. Es decir, que la búsqueda no puede detenerse por eso. En el tercero nos dice que debe haber pues un equilibrio, un discernimiento, y esto nos da pues cero fanatismo, es decir, nos da la comprensión. Fanatismo, sectarismo, todo esto. Nos da toda la comprensión de lo aprendido para poder aplicarlo, ¿no? Y en esa aplicación de lo que se va aprendiendo, pues hay que mantener un control y disciplina sobre lo que nos perjudique y afecte los sentidos. Es decir, que si en ese camino yo aprendí o descubrí cosas que me afectan, como decía Juan, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, físico, y tengo las herramientas de cómo controlarlos, a eso debo imprimirle una disciplina para que funcione. Porque, ¿qué ocurre? Que pues nosotros hoy aprendemos, por ejemplo, que determinado vicio me hace daño, el exceso de alcohol o de cualquier situación, y bueno, lo dejamos por un tiempo o entendemos que pues debo disminuir el consumo de esto, pero después de un tiempo vuelvo y lo retomo y no hay una disciplina y control, porque pensamos que pues, hombre, no me hace daño, o como veo que lo consumo y no veo los perjuicios enseguida, entonces lo sigo haciendo. Pero esto aplica para cualquier situación y sobre todo que afecte los sentidos. ¿Cuántas situaciones tenemos a nuestro alrededor que nos contaminan? La vista, los oídos, el tacto. Y en esto nosotros desafortunadamente hemos sido permisivos. Todavía pues el control y la disciplina pues no lo hemos, o por ejemplo yo no lo he aplicado con el rigor que se necesita. Y esto es clave, ¿no? No, y es importante, llama también la atención el hecho de que se recomiende tener un control y disciplina de la salud y de nuestros 5 sentidos. Es decir, que mediante la salud de nuestros cuerpos y de los 5 sentidos podemos encauzarnos en el camino de encontrarnos realmente con la verdad. O sea, reconocernos a nosotros. Claro, hay una recomendación, porque lo que entiendo con esto es que también es un proceso interior. Sí, claro. Es un proceso interior en el que se nos habla de
tener un verdadero o mantener, quiere decir que es un proceso de perseverancia, de constancia, un verdadero control y disciplina. ¿Control y disciplina en qué? Sobre lo que nos perjudique, sobre lo que nos dañe nuestra salud y afecte los sentidos. Por ejemplo, si nosotros estamos en alguna búsqueda de conocimientos y experiencias de conocimientos y esto nos está llevando a dañarnos, a destruirnos, vaya que eso no tiene nada que ver con la verdad. No, y además algo importante aquí, que obviamente los pleiadianos saben, es que el cuidado del cuerpo y con ellos los sentidos, aquí salí. Estamos protegiendo el espíritu. O sea, lo hemos compartido aquí varias veces, sobre todo en las conferencias, de cómo es el mecanismo que se crea espíritu. Entonces ahí entra el cuerpo físico y entran los sentidos. Es decir, que si dañamos esa herramienta física en primera instancia, estamos atrasando también el camino espiritual. O uniendo lo que estaba diciendo al inicio, si ellos nos están invitando a mantener un control y disciplina ante nuestra salud y nuestro cuerpo, que no afecte nuestros sentidos, es precisamente para no cegar la sabiduría interior. Además, sí. Sí, porque la sabiduría interior se ve afectada por, amigos oyentes, la corrupción en nuestros cuerpos. Cada vez que contaminamos nuestros sentidos, ¿qué es lo que hacemos? Con información dañina, con sonidos, imágenes, ruidos y todo esto. Todo este tipo de mensajes de distorsión y dañinos, como lo hemos manejado en otros programas aquí, la información que hemos entregado, por ejemplo, el ataque a las 7 cabezas, entre otros. Todo este ataque genera una distorsión de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y unas emociones contrarias que van contaminando cada una de nuestras células. Ese es el mecanismo. Y si la sabiduría heredada desde la preexistencia está contenida en el nucleótido celular, quiere decir que el no cuidar nuestra salud y sentidos, pues está yendo en contra directamente de la posibilidad que tenemos de sentir, de persuadir, mejor, de intuir la verdad en ese camino de la búsqueda. Es que la continuación del cuarto punto que estábamos tocando indica lo que tú acabas de decir, cuando nos dice que la inteligencia debe ser utilizada como tal, refiriéndose a esa herencia, a esa sabiduría que nosotros tenemos por dentro. Sigue diciendo como tal, con inteligencia, no desperdicien ese don en todo el magnífico panorama que se les presente. Es decir, se van a venir situaciones que evidentemente van a sacar a prueba esa capacidad que nosotros tengamos de decidir, de discernir de acuerdo a la herencia que nosotros tenemos. Y ahí, pues, encauzar nuestra real búsqueda. Y se cree que la inteligencia es el simple hecho de acumular conocimientos, porque así se nos enseñó desde la escuela. Y aquí nos dan una herramienta importante sobre la inteligencia y de cómo debe ser utilizada. Nos dicen, la inteligencia está programada como una característica especial que nos indica nuestro verdadero génesis y que ella despierta en los individuos en un determinado tiempo para bien o para mal. Esta señal generalmente les llega a los que tienen arraigos religiosos. Pues obviamente, como humanidad en un quinto impulso, pues a todos general, prácticamente sí. Sobre todo los que dice aquí tienen arraigos religiosos. Este aviso o señal se encuentra en las neuronas de la memoria. Por esta razón en particular, ellos estaban aquí, pues en cierta forma también son responsables del desarrollo de la inteligencia. Esto parece coincidir con los sueños de miles de personas de todas las edades que describen con gran precisión a los hermanos mayores, sus formas de vestir, sus naves y lo que ellos están haciendo aquí como ayuda. Entonces, aquí se nos está entregando que la inteligencia es un don, una característica especial a despertar. Sí, programada a despertar. Pero esta facultad dice que para unos despertará para bien y a otros la utilizarán para el mal. Es decir, que esa característica pues se puede utilizar en lo que usted esté enfocado. Si usted está enfocado en destruirse, allí va a aplicar la inteligencia. Y si usted está enfocado en construirse, en buscar los verdaderos caminos, en aplicar conocimientos que le eleven, allí usted utilizará la inteligencia. Entonces, esa condición está próxima,
o programada a despertar en los seres humanos. Sí, tú lo decías muy bien, Salín. Esto también, de acuerdo al contexto en el que se encuentra el ser humano en ese momento, va a despertar esa condición, ya sea para bien o para mal. Y hay personas que nosotros podemos analizar, sobre todo los grandes gobernantes, los influyentes en todo el sistema geopolítico. Ellos tienen la capacidad de crear estrategias, o más bien estratagemas que lleven al ser humano pues a una condición más deplorable, pero lo hacen con una sagacidad, y es de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo acá. Mira, hay algo interesante, Juan, sobre el tema de la inteligencia, porque es el mecanismo, uno de los mecanismos que nos ayudará y nos impulsará por este camino, además de los 4 puntos que hemos mencionado, por el camino de la búsqueda de la verdad. Pero hay un enemigo, estimados oyentes, en ese proceso. Además de todo el sistema de control que hemos hablado, tenemos que mencionar un enemigo interno pues en el hombre. Y estamos hablando del gen oscuro, que ya varias veces hemos hablado aquí de ese gen, esa larva que aquí le hemos llamado, que es el mecanismo que utilizó las tinieblas o que utiliza las tinieblas para detener el avance humano desde dentro. Entonces, los hombres de las estrellas nos dicen que este gen oscuro que llevan los hombres de la Tierra será detectado a muy corto plazo para ser aislado. Y como consecuencia de tal descubrimiento, la vida se alargará de manera sustancial. Ese es otro punto importante, porque una de las cosas que ha limitado el avance espiritual del hombre es el poco tiempo que vivimos en una encarnación. Es decir, que si una persona vive 30, 40, 50 años, es poco tiempo dentro de lo que realmente deberíamos vivir para vivir experiencias, acumular experiencias que nos inviten, ¿no?, a seguir por ese camino. Sí, esa es otra estrategia más de parte de esta organización, implantar ese gen oscuro para que las experiencias de nuestro espíritu no sean o no se arraiguen con tal ahínco, o sea, crear una verdadera memoria que le permita al espíritu generar una continuidad en estos días de creación, sino que más bien la corta, y de esta manera pues se ve truncado ese proceso de ascenso espiritual. Así como como decíamos al principio, esa herencia genética que hablábamos, que nos impulsa a la búsqueda, este gen también se hereda genéticamente en las generaciones humanas, en las generaciones terrestres. Entonces, una vez se aísle, la vida se alargará de manera sustancial. Entonces le dicen a Enrique, no es una utopía. Muchos podrán creer que esto no es viable, pero te aseguramos que en pocos años este descubrimiento será una realidad y a la vez un serio problema para la ciencia. Se necesita ética y valores para manejar tal circunstancia. Este gen oscuro es el responsable del envejecimiento celular. Interesante esto, Salín. Este gen oscuro es el responsable del envejecimiento celular, es decir, que nosotros nos ponemos viejitos a causa de esa manipulación. Sí, bueno, sigue diciendo aquí que trae consigo la llamada muerte prematura. Ajá. En el momento que alcancen este logro dependerá enteramente de un arbitrio científico mundial, el tiempo que quieran vivir. Y ojo con esto, estimados oyentes, los límites mínimos de expectativa de vida los puede llevar inicialmente a los 300 años sin envejecimiento. Me perdí. Sin envejecimiento. Sin envejecimiento. Ajá. De ningún orden. Sí, de ningún orden. Apareciendo siempre en una edad que puede fijar en los 33 años. Entonces, este es el mecanismo que la otra fuerza implantó dentro de nosotros para bloquear la inteligencia y la sabiduría interior. Recuerden que estamos hablando del camino hacia la búsqueda de la verdad. Y este es, yo diría que uno de los mecanismos más fuertes que esta fuerza contraria ha utilizado para detenernos. No, estamos hablando aquí, sí, Nate, que me ausenté un rato. Sí, no, veníamos hablando de la inteligencia. Estabas aquí en ese momento que estamos hablando de la inteligencia que es programada, y ahora estamos hablando de la estrategia interna que utilizó la fuerza oscura para detener el proceso de la inteligencia, el proceso de avance, que es el gen oscuro.
Es un oscuro que, ¿cómo nos detiene? Bueno, uno de los mecanismos es acortando el tiempo de vida. Al vivir menos tiempo, menos experiencias, Ajá. menos adquisición de conocimientos y por lo tanto así nos mantienen controlados. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Porque si vivimos 30, 40 años, 50 años en un proceso de muerte prematura, ¿cómo descubrimos la verdad? Claro. Es muy complejo. Entonces, aquí el reto es que lo que los hombres de las estrellas nos recomiendan en estos 4 puntos es una vez que el ser humano identifique esto y comprenda la manipulación, encamine su búsqueda por donde debe ser. Y de esa forma, pues, avanzamos de manera certera. ¿No? Y también cabe resaltar que este gen oscuro es el que nos impide de gran manera tener el contacto directo con lo que nosotros llamamos el conocimiento o el real camino. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestros cuerpos se enferman a muy temprana edad debido a la mala alimentación, debido al desequilibrio de nuestras emociones, debido a muchas cosas que son parte del plan, pero que de esta manera nos impiden centrarnos en la real búsqueda, que en definitiva, según los 4 puntos que nosotros tocamos acá, vendría siendo el conocimiento de nosotros mismos. Claro. Vamos con los oyentes. Sí. Tenemos mensajes de ustedes en el chat del Facebook Live y nos saluda Alcides Valero. Buenas noches. También está en sintonía Juan Carlos García Correa. Desde muy joven he sido firme creyente de la reencarnación, por ejemplo. Dice Débora Machay. Hola amigos, excelente. También tenemos el reporte de sintonía de Mayerly Andrea Ortiz. Saludos a la mesa de trabajo. Buenas noches a todos. Eli Gallardo. Hola, abrazos de corazón, ya conectada desde Chile. Edwin Navarro conectado. María del Pilar González. Juan Carlos García dice, qué felicidad tan grande pertenecer a este grupo de amigos y qué programa. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Gracias por tu opinión. También Wilfredo Méndez. Buenas noches. Saludos desde Trujillo, Perú. Ana María Binotto, mucha religión, dice ella. Daniela Saray se unió. Augusto Velázquez, un saludo para él. Jania Gastelum, que entrevistamos aquí en nuestro programa hace unos meses. Una es la existencia del espíritu y su perfección. Otra es la creación del traje del ser de luz. O sea, el cuerpo y el alma son creación del Dios caído y falso. Y su consejo, como está estipulado en Salmo 82. Ella habla aquí que el cuerpo y el alma son creación del Dios caído. Bueno, le recomendaríamos a Jania un programa que hicimos hace ya unos años, ¿no? En la definición de lo que es el cuerpo, el espíritu y el alma. Las 3 sustancias. Las 3 sustancias del ser. ¿De qué se trata, no? También Enrique Quique, saludos desde Perú. ¿Cómo podemos diferenciar los puntos de vista versus la verdad? Lo decía ahora, y hace poco lo hablábamos con un amigo, con un compañero, ¿verdad? Sí. Hay una herramienta de ascenso dentro de la ley y es la intuición verbo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo explico esto para que suene sencillo? Nosotros tenemos un origen conforme al creador luz. A pesar de la manipulación que se hizo de nuestra genética, a pesar del sistema de control que nos gobierna, tenemos una genética que pertenece a lo estelar. Lo dice también Enrique Castillo, ¿no? En alguna entrevista que dijo, bueno, no lo dijo él, lo decían los hermanos mayores. Vosotros estáis hechos por partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Ese origen estelar, está contenido dentro de nosotros esa herencia. Significa que dentro de nosotros está contenido en vibración, luz y espiritual la verdad. ¿Qué quiero decir? Que cuando frente a nosotros está un modelo de verdad, un conocimiento de verdad, si estamos lo suficientemente limpios o un grado de limpieza superior al que habitualmente tiene un humano terrestre, entonces en nosotros va a resonar esa verdad. Vamos a sentirla, vamos a intuirla, vamos a vibrar con ella. Cuando perdemos esa habilidad, esa posibilidad, esa virtud en la corrupción, cuando nos corrompemos nuestros cuerpos,
cuando corrompemos nuestras mentes, allí puede estar frente a nosotros la verdad que no la vamos a sentir. Por eso, en el diálogo de Hermes con su hijo Tat, Hermes le habla de la inteligencia, algo muy parecido a lo que estamos leyendo ahorita, y él le dice que él quiere ser, el hijo le dice quiere ser bautizado en el cráter de la inteligencia. Y Hermes le dice, si no empiezas con limpiar tu cuerpo, no podrás hacerlo, oh hijo mío. Así lo dice. Entonces, ¿qué relación hay entre la limpieza, la pureza, la perfección, la corrección del error, la transformación interior con la verdad? O con el conocimiento de la verdad, o cuando se nos presenta frente a la verdad. ¿Por qué Pilato, ante la pregunta, ¿y cuál es la verdad? ¿Verdad? Jesús dijo, vine a dar testimonio de la verdad. ¿Qué tenía que haber pasado con Pilato si hubiese sido otro tipo de personaje? Hubiese intuido que la persona que tenía enfrente era poseedor en conocimiento, en sabiduría y en acciones de la verdad. Lo hubiese seguido. Jesús lo dijo. Los que son de mi Padre, pues me reconocen. Yo reconozco a mis ovejas y mis ovejas me reconocen. No que tú eres parte de un rebaño y eres borrego, no. Significa que eres de un linaje que te permite intuir la verdad. Entonces, entre más manipulación, nos sumerjan, entre más manipulación, menos capacidad para intuirla. Por eso, el trabajo de las religiones, de las filosofías, es embotar nuestros sentidos de manipulación, sí, para que no haya intuición. Entonces, ante esa incapacidad de intuir la verdad desde el alma y desde el espíritu, entonces nos queda un recurso para encontrar la verdad, y es la mente, los conceptos, ¿verdad? Sí. El proceso de conocimientos y entonces el proceso investigativo y de deducción y de acierto y desecho, ¿verdad? Acierto y error, y eso es muy largo. Es muy largo y no podemos equivocar, porque ahí no hay intuición, sino que ahí es pura, utilizando el recurso del intelecto para acercarnos a un conocimiento de verdad. Y ahí es donde aparece además también la opinión y la creencia. La opinión, mi opinión sobre algún tema, sobre algún conocimiento, sobre alguna experiencia, sobre cualquier cosa, no es necesariamente la verdad, lo dice la lógica. Y surge como ese juego mental que tengo mentalmente cuando pues estoy en la búsqueda, cuando estoy leyendo, cuando estoy escudriñando. Ese recurso no es suficiente. Si bien es importante, no es el total. Repito, si no empiezas por cuidar tu cuerpo, y esa es la inteligencia. Recuerda que dice que la inteligencia se aleja del sucio, del corrompido, se aleja la inteligencia. Sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia está dentro, ¿no? Entre más corrupción y pervención haya, no surge, no aflora como voz interior. Y esto, muchachos, esto que estamos compartiendo en este momento es algo real, es algo que se aleja de cualquier vestigio de fábula. Es lo que podría... Sí, aquí también Jania Gastelum hace unas preguntas interesantes. En Facebook dice, discúlpenme, ¿por qué están buscando eternidad en un cuerpo que muere, que se enferma? ¿No es acaso eso lo que busca el sacerdocio Anunnaki católico? Su santa Eucaristía, un cuerpo glorificado, más soldados, más esclavos. Esta tercera dimensión no es vida. La muerte es una mentira para el ser de luz. ¿Por qué buscar el conocimiento genuino en la mentira? Pues esto es interesante por varias cosas, ¿no? Primero por el tema del cuerpo. Es cierto que este cuerpo muere y es cierto que este cuerpo se enferma, pero también es cierto que inicialmente con estos mismos cuerpos hay que hacer el trabajo. Y el proceso de muerte es una situación que la fuerza oscura nos ha enseñado y nos ha hecho temerles, desconociendo que la muerte es un proceso natural de reencarnaciones donde nuestro espíritu va tomando nuevos cuerpos y va adquiriendo nuevos conocimientos. Por eso cuando el ser humano vence esa muerte de la fuerza oscura, ya la muerte en sí es una mentira, pero la control sobre el ser humano. Pero la muerte esa que te borra de la existencia, ya
cobra otra dimensión ese proceso, como unas etapas donde iremos avanzando porque estaremos con este modelo corporal hasta el 6º día de creación. No con estos mismos cuerpos que se enferman. Por densidad de cuerpo. Densidad de cuerpo, modelo. Y estaremos muchísimo tiempo en este planeta hasta llegar a la luz, que es el proceso final. Por eso, no es que estemos buscando la eternidad, digamos, literalmente ahora en los cuerpos físicos. En los cuerpos físicos, no. Solamente por ahí se empieza. Y no solamente eso, Salim, sino también entender la muerte como el proceso de vencer esas etapas de manipulación. Yo puedo morir diariamente a vicios que yo tengo en mi vida y de esa manera voy enderezando el camino hacia esa real búsqueda. Entonces la muerte es una necesidad o más bien la muerte es un llamado que tiene cada ser humano para recobrar ese camino a la real búsqueda. No necesariamente tiene que ser esa muerte final y trascendental, sino muerte también en diferentes etapas en el transcurso de nuestra vida. Ana María Binotto, en la evolución está en liberarnos de estos mitos. Los vegetales poseen también proteínas. También César Báez dice, correcto, Jania, necesitamos carne. Es así, comer carne, es así, dice uno de nuestros oyentes. Bueno, esas son opiniones respetables de nuestros oyentes. Recordemos que tenemos la oportunidad de expresarnos, de compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos de la temática y que sea ese conocimiento compartido el que nos permita concluir, sacar conclusiones, teniendo en cuenta este tercer punto que me parece muy importante, obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Cero fanatismo, cero sectarismo, cero los niveles más fuertes del sectarismo que se llaman el radicalismo. Hay personas muy radicales, tanto que en unas religiones se vuelan, ¿no? Se inmolan, ¿no? Bombas y de todo. Pero no hay que llegar a esos extremos para decir que también ser radical. No, hay otros extremos. El radicalismo es jodidísimo, porque incluso puedes tratar mal a otro, claro. discriminar, excluir señalar, dogmatizar, no sé, tantas cosas que se me ocurren en este momento y otras que se me olvidan, pero es tremendo. Entonces, este tercer punto me parece importante porque los seres humanos tendemos fácil a eso. En ese programa que hicimos de las sectas, que fue el anterior radial que hicimos, ¿verdad? Sí, hace 15 días. Una secta está ausente de todo eso que estamos leyendo. De una práctica del sectarismo está ausente todo esto. Bien, entonces, incluso cuando hablamos de las sectas, y bueno, ya en las sectas no está el pastor ni el cura, ¿no? Las sectas o las religiones son sectas, grandes sectas, pero ya aceptadas, ¿no? Pero de las sectas emergentes, ¿no? De estas sectas emergentes que salen por un liderazgo de un personaje que tuvo alguna experiencia sublime, mística, que solamente él podrá argumentar, ¿no? Entender argumentar y los demás pues tendrán que creer. Pero en este tipo de experiencia y este tipo de personaje y este tipo de conglomerados también aplica estos cuatro, ¿no? O sea, más bien no aplican. O sea, aplica para cuidarse de ellos. Ah, bueno, sí, claro. Para no caer en ellos. Esto aplica para todo y definitivamente si entendemos estas 4 herramientas, nosotros vamos a tener la capacidad de discernir un poco más, de hacer por cada investigación, por cada acción o por cada cosa que nosotros escuchemos, tener un tiempo, una capacidad de reflexión que nos permita tener esa intuición verbo para saber si eso que nosotros estamos escuchando, leyendo, investigando, tiene una verdadera aplicación en el real propósito de cada ser humano. Dani Molina nos dice, me gustaría que hablaran de la llave del abismo, sobre las langostas que atormentarán al hombre durante 5 meses. Gracias. Esa es la de... Una de las plagas. Sí, eso está en Apocalipsis, cuando se desata el quinto sello. Ok. También dice Dani, buenas noches. Ana también nos saluda por acá. Estamos en pleno mensajes de ustedes. Beatriz y Liliana Vargas, gracias, excelente programa. José Lorenzana, buenas noches, excelente programa, bendiciones. Bueno, ahí estamos, entonces sigamos con el tema. Ya tenemos los 4 puntos. Ahorita hacíamos mención de Hermes. Hablamos de Hermes, también de la inteligencia y del gen oscuro. Y bueno, aquí tengo para complementar todo esto un mensaje que le entregaron también a Enrique Castillo del maestro conocimiento
donde se refiere a la verdad. Me parece muy Vamos a leerlo, importante. por favor. Dice, todos ustedes aquí me han esperado. Habéis esperado que ella se manifieste como una columna incúlume, tomada de la roca viva, en donde se plasma lo absoluto. Allí está ella a la espera siempre de quien la busque, la encuentre. No tiene metales preciosos, ni tiene vestiduras de colores. No permanece dueña ni esclava de ningún hombre. Nadie la puede encerrar y cuando la cubren, ella está allí, permanece porque su ley es más fuerte que quienes la cubren o quienes la tratan de encubrir. No es esclava ni amo, no se somete a ninguna voluntad. Sin embargo, muchos tratan de doblegarla con palabra falaz. No tiene dueño y nadie la aprisiona. Yo soy dador de ella y también soy su protector, porque en mí se manifiesta libre y bella como una codiciada flor. Si ya sabéis quién es, os digo, bienaventurados sois, hijos míos, porque protector soy de ella y la ley están sujetas desde la preexistencia, y se dará a los hombres desde los collados, desde los montes, y desde allí se hablará con ella y a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. Y los hombres finalmente la poseerán. Si vosotros andáis acompañados de ella, entonces benditos sois y la paz sea con vosotros. Yo soy pues anciano entre vosotros, y yo soy y podéis llamarme ley y lo absoluto, porque equilibrio y armonía soy. No rompo la ley, pues soy la ley, y cumplidor soy de ella. Recordad que llegado el momento, uno por uno serán separados de la manada, y se escogerán aquellos que le han encontrado, y sabedores de ella, con ella andarán, y uno será tomado y otro será dejado. Mirad que os lo digo. No os sorprenda aquel día que el hombre será arrastrado como tamo y será quemado como desecho, porque el día del Señor está aún a las puertas de tu casa, y la espada, una vez que salga de la vaina, será para marcar justicia, y nadie podrá esconderse a su faz a la luz de la verdad que viene clamando. Que no seáis pues sorprendidos como ladrón. Estad pues preparados y os acogeré en mi seno y os daré finalmente las buenas nuevas. Os reconfortaré y os daré mi amor y mi ternura, y ya no caminaréis sin destino, porque de cierto os digo que soy anciano entre vosotros, pero no por edad, sino por conocimiento. Si vosotros me entendéis, queridos amigos y amados hermanos, el hombre fue desde el principio y como tal está sujeto a la ley. Y os manifiesto que en esta oportunidad que tenéis la dicha maravillosa de poder encontrarla, así buscadla afanosamente, con toda vuestra alma, corazón y mente, porque quienes la buscan, la encuentran. Así pues, yo soy bondad y sabiduría, yo soy amor y vibro con cada uno de los que me buscan y más con lo que me encuentran. La paz sea en el corazón de cada uno de vosotros. Paz, paz, paz. Este es el mensaje que el maestro conocimiento, como le llama aquí Enrique, entrega sobre la verdad, porque habla de ella y habla de la búsqueda de encontrarse con esa verdad que está sujeta a la ley desde el principio. Entonces aquí vemos que no se nos está hablando de un concepto, de un conocimiento mental, sino yo interpreto de aquí que aquí lo que se nos está hablando es de una ley universal, que es desde el origen, preexistente. Y de ese nivel, de ese tamaño es la verdad. La verdad de la medida de la creación del universo. Por eso los pleiadianos dicen no tiene límites. Porque si lo tuviera, el universo y la creación fueran limitados también. Tuviera un fin, como dicen, hay un fin conocido para las civilizaciones más avanzadas que uno entiende que tendrían la tecnología suficiente para pues llegar a esos límites. Y ni aún para ellos lo tiene. Entonces, esto nos da a entender que la verdad es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y el camino que tenemos que recorrer hacia ella es mucho más grande también que pues el simple hecho de adquirir un conocimiento solamente. Claro. Hay otro diálogo que lo hemos utilizado en programas anteriores que creo que encaja, ¿no? Dice, este es un diálogo de Hermes con su hijo Tat, puesto que es así, oh Tat, el bien que viene de Dios está a nuestra disposición. No tenemos más que tomarle sin tardanza. El mal no viene de Dios, viene de nosotros mismos, que lo preferimos al bien.
¿Ves, oh hijo mío, cuántos cuerpos debemos atravesar? ¿Cuántos corazones de espíritu, hombres, y revoluciones de estrellas para llegar al único y solo Dios? El bien es inaccesible, infinito y sin límites. Para él mismo no tiene principio, mas para nosotros parece tener uno, que es el conocimiento. El saber no es precisamente el principio del bien, pero es por él como llegamos a él. Tomémosle, pues, como guía y avanzaremos a través de todos los obstáculos. Es difícil abandonar las cosas presentes y acostumbradas para volver a algunas rutas. Las apariencias nos atraen y rechazamos creer en lo invisible. Ahora bien, las cosas malas son aparentes y el bien es invisible a los ojos, porque no tiene ni forma ni figura. Es preciado a él mismo y diferente a todo el resto. Miren, hay algo muy importante en esta reflexión que hace Hermes cuando está refiriéndose al bien, ¿sí? Al bien, que es lo mismo que Dios en la reflexión, ¿no? Buscar de Dios es buscar el bien es buscar a Dios. Y siendo Dios infinito, no tiene ni un principio ni tiene fin, como el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Entonces dice que para nosotros, a pesar de que no existe un principio y final para el bien o Dios, para nosotros sí parece tener un principio. Y este principio es el conocimiento, ¿sí? El saber no es precisamente el principio del bien, lo que sepamos, lo que descubramos, lo que conozcamos, pero es por él como llegamos al bien. Lo que nos está diciendo aquí Hermes, o le está explicando a su hijo, que queda como un conocimiento para todos nosotros, es que lo que nosotros estamos buscando como ella, como verdad, como la ley, como el bien, para nosotros parece tener un principio, para nosotros los hombres manipulados por esta fuerza de invasión, por todo este programa de control, por las religiones, por todo esto que ya hemos denunciado en muchas oportunidades. Para nosotros, bajo esa condición, lo que nos induce, lo que nos lleva, lo que nos inicia a encontrarnos con el bien es el conocimiento. El conocimiento que ha sido trasladado y que ha sido llamado conocimiento espiritual a la raza humana. Pero el objetivo, al obtener el conocimiento, a buscarlo y a encontrar el conocimiento, es al final llegar al bien. Llegar a conocer la ley y practicar y vivir dentro de la ley. Desafortunadamente, dentro de la misma manipulación, el conocimiento se ha utilizado para manipularnos también. Se ha ocultado el conocimiento y se cree que quien tenga el conocimiento es quien tenga el control y el poder. Eso nos aleja cada vez más de Dios y de la ley, o del bien, o de la verdad. Entonces, nosotros que estamos en este proceso de búsqueda, nosotros que estamos en este proceso de investigación, debemos ser conscientes y tener siempre pendientes que el conocimiento que encontramos no es el final de lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando al final es el bien. Llegar a Dios, que es practicar ella la ley. Es decir, la corrección, el nacer de nuevo, el vivir bajo las verdaderas leyes, que sería la famosa y reconocida vida eterna, que es vivir dentro de los modelos originales, es el objetivo. Cuando nosotros logremos eso, entonces hemos llegado a conectarnos con la verdad, a conectarnos con la ley. De hecho, para muchos hombres, el encontrarse con el conocimiento, y para unos tendrán que tener mayores conocimientos para poder contactarse con la verdad. Otros, con pocos conocimientos o no tan significativos conocimientos, llegan a tener esa experiencia personal, espiritual con la verdad, con ella la ley. Entonces, eso me parece, para nosotros que estamos en este proceso de búsqueda, muy importante y que lo tengamos siempre como un faro, una meta, como un pilar de conocimiento para no desviarnos. Porque por ahí también está escrito que el conocimiento ennubelece, es decir, por ejemplo, cuando estamos en ese impulso del sexto impulso que creemos saberlo todo, pues sí, ahí quedamos. Lo que pasa, ahí lo que entiendo es que si el conocimiento que encontramos y que buscamos no nos hace ser mejores seres humanos, es decir, encaminarnos al bien, ahí hay un problema, porque quiere decir que no nos está impulsando, sino nos está deteniendo. O sea que todo conocimiento debe llevarnos a ese objetivo, al bien, y esa es una de las señales
de que vamos por el buen camino. Ningún Más allá de tener conocimientos impresionantes, sofisticados, no. Aún con lo poco que tengas, si eso lo hace mejor ser humano, ese es el camino hacia la verdad. Ese es el camino hacia la verdad. Eso es muy importante salir en tu conclusión allí, porque date cuenta que cualquier conocimiento que no tenga aplicación para la transformación es simple creencia, es simple religión. Bueno, yo a modo de conclusión entregaría, o más bien reflexionaría sobre el séptimo código de la lógica, que es el camino de la real búsqueda, donde dice: dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Y nos dice algo más importante: os daré a conocer 3 clases de hombres en vuestro planeta. Los primeros, los que están por debajo, son solamente creyentes dormidos y dominados por su religión. Los segundos, los que están, son los intermedios, que siempre dudan y sintetizan en figuras sistematizan en figuras la luz de la verdad. Y los terceros, los que están por encima, estos reflejan la luz de la verdad. Son los que viven a futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen. Así, los que están arriba son los sabios prudentes. Los intermedios se convierten en mediocres y los que están abajo son los necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y fanatismo. Entonces, este séptimo código de la lógica nos dice algo claro en su introducción, ¿no? Primero, darles en este camino de la real búsqueda unas palabras claras y sin confusión. Segundo, que este tipo de situaciones que nos enfrenten hacia el real camino no nos lleven a una discusión con personas que piensen o digan lo contrario. Y tercero, nos da a conocer 3 clases de hombres: los dominados por la religión, los que creen que esos libros son intocables, los que están los que están de segundos son los indescifrables, porque se quedan descifrando cada palabra, cada coma, y si no les da la coma, ahí se quedaron. Ajá. Pero los terceros están por encima de eso y dice que tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen y viven a futuro. Claro. Entonces, de esta manera es que podemos concluir que vivir a futuro puede significar que nosotros rompamos con las cadenas de creer que la verdad es un concepto y vivir más bien en base a esa verdad, que sería, así como lo dice Neil, lo dijo, y Salim también, vivir en base a las leyes que nos da la vida, las leyes que rigen este universo. Eso es vivir y practicar la verdad. Claro, aquí hay un comentario de Brian Lemus, dice: ¿quién es ese maestro sabiduría que habla como si fuese el Cristo? Maestro conocimiento. Maestro conocimiento, Brian. Bueno, es uno de los, así le llamó Enrique, ¿no? Maestro conocimiento, no le llamamos nosotros así le llamó Enrique, y fue uno de los hombres que se contactó con él. Y una de las características que nos llama la atención del mensaje pleyadino es que es muy parecido al mensaje de Jesús y al mensaje de Juan. Es el mismo plan. Es el mismo plan. Es el mismo Juan mensaje Bautista, estelar. Sí, esto es importante lo que acabas de decir. Entonces, por eso se parece tanto el mensaje. Y esa es una de las cosas que nos lleva, pues, a identificar el mensaje que viene de la luz. El mensaje que viene de la luz es uno solo que fue distribuido en distintas épocas. Lo trajeron varios mensajeros, cada uno con su esencia, pero si usted lo ve en el fondo, el mensaje se parece. Usted coge a Hermes y lo compara con Jesús, coge a Siddhartha Gautama, coge al mismo Juan el Bautista, coge los evangelios, coge las diversas profecías que se repartieron por todo el mundo y ahí está escrito el plan. Entonces, esa es una de las formas que la luz utilizó para codificarlo. Y como dice la lógica, la verdad tiene una esencia. Hay un código que se llama la esencia de verdad. Sí. Tiene un sabor, un olor característico. Y solo los sanos buscadores, como Juan decía, aquellos que pues debes dejar en sus bocas el sabor de la verdad, pueden identificarlo, ¿no? Tú lo decías ahorita, ¿no? Esa intuición que te permite ponerte ante la verdad e identificarla. Claro. Bueno, ahí está la respuesta, maestro conocimiento. Así le llamó Enrique Castillo a este hombre que lo contacta de la misma fuente donde ha brotado el conocimiento y plan estelar, que es uno solo, como muy bien lo refiere Salim. El bien no tiene
tiempo, dice tripulante del tiempo. Fabián Vidal nos saluda. Juan Carlos García dice, por sus obras los conoceréis ayer, hoy y siempre. José Cornier, eso es una clave de Jesús, ¿no? Sí. Debe haber una inquietud de parte de Dios, por eso no todos entendemos que estamos bajo manipulación. Silvia Vera está conectada también. Reinaldo Rodríguez, hola mi gente desde República Dominicana, gracias por su entrega y dedicación. También gracias a ustedes por su entrega allí en la sintonía y siempre estar muy pendientes a nuestros programas. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, faltan 4 minutos para cerrar y es tiempo de nuestras conclusiones. Salim, tu conclusión, Juan Manuel, y cerramos e invitamos a nuestros oyentes a nuestro próximo programa. Bueno, no, retomando lo que decía ahorita, el camino hacia la verdad es el que precisamente te lleva a tu encuentro interior, no como un viaje místico, sino como el proceso que te ayuda a limpiarte desde el punto de vista físico, mental y espiritual para que puedas beber de esa sabiduría que se guardó en nuestra genética y en nuestro espíritu. Como decían los hombres de las estrellas, esa inteligencia que se despierta viene a recordarnos nuestro origen. Y en el momento que el ser humano se conecta y recobra su origen, no vuelve a ser esclavo de las tinieblas. Porque una de las cosas que este sistema no quiere es que el ser humano recobre su identidad estelar. Como tú decías, no somos hechos por esa frase de Enrique que pues le enseñaron los pleiadinos, que somos hechos de partes y partículas del infinito y las estrellas. Entonces, el conocimiento debe llevarnos a eso, al bien. Bueno, a modo de conclusión, les diría que tener en cuenta estas 4 herramientas que nosotros les entregamos, pásenlas por su filtro, pásenlas por la intuición verbo y vivan de ahora en adelante con esa capacidad de reflexionar si de verdad lo que están aprendiendo, lo que se les está enseñando, tiene el verdadero objetivo, que es una transformación interior. Si no, desechen lo que no les sirve, recojan aquello que les sirve y empiecen a aplicar, y de esta manera poco a poco vamos a ir completando esa jarra que nos puede llevar por el camino de la real búsqueda. Claro, el camino de la búsqueda de la verdad, un camino largo para unos, extenso para otros, lleno de trampas para muchos otros, en fin, cada uno vivirá de alguna manera esta experiencia. Sin embargo, hay algo en común y es que vivimos en un planeta, en una humanidad, en unos controles que no permiten que transitemos libremente. Eso sí está claro. Y transitar por esto, hemos compartido, para transitar de una manera más segura por este camino, les hemos compartido 4 puntos que ojalá pues los consideren siempre, lo vamos a considerar nosotros también, para marchar bajo ese anhelo sano y noble de cada uno de nosotros, porque tampoco vale buscar encontrar verdades para después lograr o buscar mostrarse como manipuladores. ¿Sí? ¿Cuántos han expresado ciertas verdades y después terminan siendo manipuladores de otros? Entonces, eso tampoco vale. El tema aquí es, como dijo Salim, llegar al bien, es decir, transformarnos, porque si vemos lo que está pasando en la Amazonía, quemándose el pulmón del mundo, necesitamos cada vez más personas con sensibilidad a la vida, con una sensibilidad distinta a lo que normalmente está ocurriendo ahora, que es más importante la ganancia que cualquier otra cosa, o los planes de éxito que nos han enseñado que cada uno debemos tener. Necesitamos más gente sensible, más gente que ame la vida, más gente con otro carácter, y eso es lo que necesitamos hoy urgentemente en transformación, si no, no tendremos planeta para nuestros nietos y bisnietos y los que siguen después. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Descubriendo, por haberse permitido ustedes participar, agradeciéndoles siempre el seguir el programa, compartir las publicaciones, compartir los videos. Recuerden suscribirse a nuestros 3 canales, el canal Flecha Antigua, el canal Despierta, este es el tiempo, y el canal Descubriendo. Y así, bueno, vamos a hacer una comunidad de búsqueda mucho más grande y vamos a seguir compartiendo experiencias y conocimientos. Esperen más temáticas interesantes y más sorpresas aquí en Descubriendo. Recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.